Bienvenidos a la Eucaristía en el cuarto domingo de Cuaresma, el domingo de la alegría. En la liturgia de hoy, el Padre nos invita a emprender un camino de conversión y nos indica a través de su palabra el camino de salvación en Jesucristo, su Hijo, elevado sobre la cruz. Cristo crucificado es aquel que nos salva del mordisco venenoso del mal que envenena el corazón. Ayudados por la palabra de Dios, aprendemos a mirarlo, a acogerlo y a seguirlo. Dejémonos atraer por Él, levantando por nuestra redención, y oremos unos por los otros para que no se apague el coraje de la verdad y la fuerza de la conversión para dejar las tinieblas y elegir la luz. Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión de su Espíritu estén con vosotros. Y con tu espíritu. Puestos en la presencia del Señor, ante Él nos reconocemos pecadores y pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos al Señor. Señor Dios nuestro, que por Jesucristo, tu palabra, realizas de modo admirable la reconciliación del género humano. Haz que el pueblo cristiano se apresure con fe gozosa y entrega diligente a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Lectura del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los jefes, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando las aberraciones de los pueblos y profanando el templo del Señor, que él había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, les enviaba mensajeros a diario porque sentía lástima de su pueblo y de su morada. Pero ellos escarnecían a los mensajeros de Dios, se reían de sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que la ira del Señor se encendió irremediablemente contra su pueblo. Incendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, incendiaron todos sus palacios y destrozaron todos los objetos valiosos. Deportó a Babilonia a todos los que habían escapado de la espada. Fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el advenimiento del reino persa. Allí se cumplió lo que había dicho Dios por medio de Jeremías. Hasta que la tierra pague los sábados, descansarán todos los días de la desolación, hasta cumplirse 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, para cumplir lo que había dicho Dios por medio de Jeremías, el Señor movió a Ciro, rey de Persia, a promulgar de palabra y por escrito en todo su reino. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, Dios del cielo, me ha entregado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado construirle un templo en Jerusalén de Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a ese pueblo puede volver. Que el Señor su Dios esté con él. Palabra de Dios. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar, con nostalgia de Sion, en los sauces de sus orillas. Colgábamos nuestras cítaras. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Allí, los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos, cantar un cantar de Sion. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, está entre nosotros muertos los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo. Estáis salvados por pura gracia. Nos ha resucitado con Cristo Jesús. Nos ha sentado en el cielo con Él para revelar en los tiempos venideros la inmensa riqueza de su gracia, mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En efecto, por gracia estáis salvados, mediante la fe. Y esto no viene de vosotros, es don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie pueda presumir. Somos, pues, obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús, para que nos dediquemos a las buenas obras que de antemano dispuso Él que practicásemos. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Había un hombre entre los fariseos que tenía por nombre Nicodemo, que era dignatario de los judíos. Este fue a él de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estos signos que tú haces si no estuviera Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de verdad te digo, si uno no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo: ¿cómo puede un hombre nacer cuando es viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre otra vez y nacer? Respondió Jesús: de verdad te digo, si uno no naciera de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. No te asombres de que te dije, es necesario que vosotros nazcáis de nuevo. El espíritu sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene y a dónde conduce. Así es todo el que ha nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede ocurrir esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿tú eres maestro de Israel y no lo sabes? De verdad te digo que de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto somos testigos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he hablado de estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablara de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que del cielo bajó, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida perdurable. Pues así amó Dios al mundo, de tal modo que entregó al Hijo único, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida perdurable. Porque Dios no envió al mundo al Hijo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la oscuridad a la luz, porque eran malas sus obras. Porque todo el que comete maldad odia la luz y no se acerca a la luz para que no se censuren sus obras. Pero el que practica la verdad se acerca a la luz para que se hagan visibles sus obras, porque se han realizado en Dios. Palabra del Señor. Hubo un teólogo que para hablar de la gracia de Dios, de la salvación de Dios, utilizaba una imagen y era la metáfora del tren. Y así comenzaba su libro sobre Jesucristo.
Digo esto porque la Iglesia, los cristianos, bueno, habría que decir la Iglesia católica, los católicos, hay más cristianos, el mundo cristiano es más amplio que la Iglesia católica. Entonces estamos desde el miércoles de ceniza subidos en este tren que ya nos dice y repite y nos recuerda las oraciones con las que comenzamos la liturgia, que llega hasta esa celebración de la vigilia pascual, en el que con toda solemnidad celebramos la pasión, muerte y resurrección del Señor, porque la fe en Jesús de Nazaret no termina en la cruz, pasa por la cruz, pero tiene la otra cara que es la resurrección. Bien, pues en ese, diríamos, caminar, en esta marcha hacia la luz pascual, las estaciones del domingo, digamos así, están marcadas sobre todo por los textos de San Juan, del evangelista San Juan. Como ya os recordaba, algunos repetís, pues recordaba, hay una plantilla clásica que durante siglos pues estuvo funcionando, que era: primer domingo, Jesús es tentado; segundo domingo, Jesús se transformó, se transfiguró en el monte; tercer domingo, diálogo, encuentro de Jesús con la samaritana; el cuarto, Jesús cura al ciego de nacimiento; y el quinto, Jesús resucita a Lázaro. Eso era, diríamos, como la plantilla clásica. Por eso, si veis por televisión o por la radio, puede que estos domingos, tanto el pasado como el de hoy, la lectura del Evangelio sea distinta. ¿Por qué? Pero en este ciclo, en el ciclo B, ciclo de San Marcos, diríamos, tenemos otro menú alternativo, que es el que hemos escuchado. En la primera lectura, fijaos que es un texto bisagra, hace memoria sobre el pasado del pueblo de Israel, cómo llegó un momento en que el pueblo fue barrido y fue llevado al destierro. Y todo esto se atribuye, dice el libro de las Crónicas, tanto los jefes como el pueblo multiplicaron sus infidelidades, de tal manera que el cabreo del Señor llegó al límite y vinieron los babilonios y los barrieron. Y esto, diríamos, como castigo por sus pecados. Pero la lectura no terminaba ahí, sino que continuaba. Decía, pues para que se cumpla lo que había dicho el Señor por el profeta Jeremías, hasta que la tierra pague los sábados, se cumplirán 70 años. Pero es importante que está unido a lo que sigue. En el año primero de Ciro, rey de Persia, también para cumplir el Señor lo que había dicho por el profeta Jeremías, movió a un pagano, a Ciro, rey de Persia, para que decretase: todo el que pertenezca a este pueblo puede volver y reconstruir el templo y la nación. Por tanto, diríamos, aquí el libro de las Crónicas nos ha unido algo que venimos escuchando
como primera lectura en estos domingos. Diríamos como ese bascular entre la promesa de Dios, la infidelidad de los hombres, pero que a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de la infidelidad del pueblo de Dios, Dios vence y vuelve a abrir, diríamos, si se ha cerrado una puerta, abre una ventana a la esperanza, porque Dios es fiel. San Pablo, reflexionando sobre esto, dice, es que Dios, una vez que se ha comprometido y ha hecho alianza con su pueblo, Dios no retira nunca su alianza. Nosotros podemos fracasar, pero Dios permanece fiel. Entonces, estas primeras lecturas, insistentemente, diríamos, nos afirman, subrayan esto. Dios es fiel a su alianza. Y se nos invita a responder también con fidelidad a esta alianza y a aprender, como diríamos, aprender de errores pasados o en cabeza ajena en la historia, a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Pero también nosotros tenemos como muchos de nuestros refranes son bastante cínicos, ¿no? Y decimos, nadie aprende en cabeza ajena. Pero ahí está como la palabra de Dios con esa historia para invitarnos nosotros a no participar de la infidelidad, a vivir siempre de cara a Dios. Después, en la segunda lectura de la carta a los Efesios, diríamos, lo que ha hecho Pablo ha sido como poner el foco desde muy alto y mirar el proyecto. Es también otra visión de la historia de la salvación. Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo. El pueblo de Israel, diríamos, muerto por sus pecados. Sabéis que el exilio, el destierro, es valorado o significado como una muerte. De hecho, el profeta Ezequiel también utiliza esa metáfora. Os sacaré de vuestros sepulcros y os llevaré a la tierra de Israel. Estabais en tierra de sombras y de muertes y os rescataré. Aquí Pablo dice, estando nosotros muertos por nuestros pecados, nos ha hecho revivir. Por pura gracia estáis salvados. Nos ha resucitado en Cristo y con Cristo, y con Él nos ha sentado ya en el cielo. Bueno, diríamos, el proyecto es ambicioso. No sé si de vez en cuando estamos como algo hundidos, volvemos a estos textos y nos preguntamos, porque está hablando de nosotros. Está hablando de nosotros y de cómo el cristiano dice, por el bautismo ha sido injertado en Jesucristo. Muere con Cristo para vivir una vida nueva en el seguimiento de Jesús, para llegar a participar también Él de la resurrección gloriosa. Por tanto, diríamos, no se trata solamente de el día inmediato, sino de que por la fe en Jesucristo, es decir, nosotros tenemos y estamos llamados a vivir mediante la fe ya como un anticipo la vida eterna, la vida junto a Dios. Hay una frase que me gustó, pero que parece una adivinanza, como algunas de las cosas que dice San Juan,
y es que dice, el cristiano ha entendido que en Jesucristo el final, la plenitud de la gloria ya se ha anticipado, ha acontecido en su resurrección. Por eso, Él es la razón de nuestra esperanza. Porque en Dios, en Jesús, Dios ha cumplido sus promesas. Y las promesas son hacer un hombre nuevo, una mujer nueva, un nacer de nuevo. Y pasamos al Evangelio de San Juan. Mirad, el texto que hemos leído en la conversación, ese encuentro que tiene Jesús con Nicodemo, es un texto, podríamos decir que es una catequesis bautismal. Dice, ¿qué ocurre en el bautismo cristiano? Y dice, bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Igual que por la fecundación humana nace una criatura, y esa criatura es carne de mi carne, hueso de mis huesos, que dirá el Antiguo Testamento, por una nueva fecundación, por el Espíritu de Dios, nace una criatura nueva. Decía, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es espíritu. Y repite, tenemos que nacer de nuevo. Y dice, ¿cómo puede ser eso? Sabéis que en el Evangelio de San Juan, el evangelista San Juan juega así con esa ambigüedad. Utiliza palabras que en el idioma que escribieron los evangelios tienen dos significados a la vez. Nosotros a la hora de traducirlo al español solamente cogemos normalmente uno. Dice, nacer de nuevo es nacer de lo alto, y nacer de nuevo y nacer de lo alto es nacer por la fuerza del Espíritu de Dios. Solamente el que nace de nuevo por la fuerza del Espíritu de Dios, dice, puede ver a Dios, puede estar en comunión con Dios. Y todo esto se realiza, dice, ¿y cómo puede ser? Pues, y de una manera irónica, ¿tú eres maestro y no lo sabes? Vaya un director que vas a ser, vaya un jefe del pueblo si no lo sabes. Y entonces venía ese monólogo de Jesús en el que evoca una figura del Antiguo Testamento. Dice, ¿qué pasó cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto? Pues que se rebeló contra Dios, una de las muchas rebeliones. Se rebeló contra Dios y las víboras les mordían. Entonces, cuando se vieron mordidos por las víboras, recordad que puede ser también un sentido ambiguo, dice, lengua de víbora, ¿no? No hace falta morder físicamente el veneno, sino también con la lengua. Las víboras, pida a Moisés, intercede ante Dios que nos libre de esta plaga. Y entonces le dijo a Moisés, haz un estandarte, funde una serpiente, todo el que la mire será curado. Bueno, pues ese episodio que dio lugar a un memorial es hacer un recuerdo, ¿no? De tal manera que dicen que en el templo de Jerusalén, en el cual no había imágenes, sin embargo, en un tiempo estuvo una imagen de un estandarte con una serpiente, hasta que en una renovación, allá por el siglo VII, VIII antes de Jesucristo, dijeron, esto parece un poco pagano,
hay que quitarlo del medio, ¿no? En una de esas purificaciones y reconstrucciones del culto monoteísta. Bien, entonces ese recuerdo es el que recoge el evangelista para decir, y de alguna manera ir de la serpiente que está colgando de un estandarte, nace la salvación, o nació la salvación, cuando el pueblo caminaba por el desierto. De Cristo colgado en la cruz va a nacer la salvación para el nuevo pueblo de Dios. Por eso, aunque nosotros diríamos, pues hoy veamos todavía a Jesús camino de la cruz, sin embargo es el punto final de ese camino humano de Jesús, es la cruz. Y ante la cruz, pues siempre vamos a encontrar la mirada de unos que dicen, decías que eras hijo de Dios, pues que baje tu Dios y te baje de la cruz. Es probado. Jesús, la última tentación de Jesús, sabéis que es precisamente la prueba de la cruz. ¿Habrá sido inútil el ofrecimiento de su vida? Pero hay otra manera de verlo, y es desde la fe, o desde los ojos iluminados por la fe, por el Espíritu, en el que en Jesús crucificado contemplamos la fuente de la vida. Ante esta manifestación, dice también el Evangelio de San Juan, hay una actitud de fe. El que cree no será juzgado, porque ha creído en el nombre del unigénito de Dios. El que no cree ya ha sido juzgado. Y después aclara, porque también Jesús había dicho, yo soy la luz del mundo. Y aquí conecta con esa afirmación. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. La semana pasada, en la primera lectura, nos recordaba que la alianza de Dios con su pueblo estaba construida sobre 10 palabras, lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos. Es decir, la fe en Jesucristo tiene una traducción en el comportamiento de la vida, en la ética que decimos. La fe bíblica no es que yo llego al templo, hago mi ofrenda, me doy la vuelta y vivo de espaldas al proyecto de Dios y de espaldas a la voluntad de Dios, sino que mi vida, como nos recordará San Pablo, que vuestro culto razonable sea una vida vivida en la fe. Y decía hoy la carta también, terminaba diciendo, vamos a recordar, ¿dónde estaba? Un segundito. Terminaba la carta a los Efesios diciendo, la salvación no nos viene por méritos propios. No es que yo me haya trabajado la salvación, sino que es Dios quien en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús y mediante la fe. Esto no viene de vosotros, es don de Dios. Tampoco viene de las obras para que nadie pueda presumir. Somos, pues, obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús
para que nos dediquemos a las buenas obras que de antemano dispuso Él que practicásemos. Es decir, la salvación es don de Dios en Jesucristo. Pero cuando yo confieso mi fe en Jesucristo, esa fe la tengo que traducir en un estilo de vida, como repetirá en otros lugares San Pablo, teniendo entre nosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Él, que siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, por ejemplo. Por tanto, tenemos que unir nuestra fe o la confesión de la fe y traducirlo en una vida coherente con esa fe que profesamos. Sabiendo que no es, digamos así, de abajo arriba, no es que yo por mi esfuerzo voy a ser capaz de vivir según ese proyecto de Dios, sino que en Jesucristo, como gracia, como don, me lo regala para que yo pueda vivir siguiendo los pasos de Jesús. Pues que el Señor nos conceda nacer de nuevo o renacer de nuevo. Hemos recibido, los que estamos aquí, hemos recibido el don del Espíritu Santo. Que nos dejemos guiar y conducir por el Espíritu. Ese es el gran don y esa es la promesa que Dios nos hace en esta Cuaresma de nuevo. Crear un hombre y una mujer nuevos. Poner un corazón de carne donde existe un corazón de piedra. Nos ponemos de pie, confesamos la fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Presentamos al Señor nuestra oración. Dale al micro. Para que la Iglesia viva con intensidad la Cuaresma y ayude a los hombres a vivirla como tiempo de penitencia, de lucha contra el pecado, de tiempo favorable para encontrar a Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los ausentes en nuestra celebración y especialmente por los enfermos, para que tengan en su corazón el deseo de Dios y puedan experimentar su amor, que todo lo perdona. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra comunidad parroquial, para que pueda comprender y vivir los acontecimientos del mundo como historia de la salvación de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que el camino cuaresmal nos haga descubrir el rostro misericordioso de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y nos ayude a crecer en la respuesta a nuestra llamada a la santidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Te pedimos por los fallecidos del COVID, para que tras esta muerte en soledad, tú los acojas en tu seno y se sientan amados. Por los fallecidos de nuestra hermandad, para que nuestro Nazareno los acompañe en este camino, y por sus familias, para las que el ánimo y la fuerza, para que les dé el ánimo y la fuerza que necesitan. Te pedimos, Señor. Te rogamos, óyenos.
Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que resucitado vive para interceder por nosotros y es Dios por los siglos de los siglos. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al ofrecerte los dones de la eterna salvación, te rogamos nos ayudes a celebrarlos con fe verdadera y a saber ofrecértelos de modo adecuado por la salvación del mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el sacramento del nuevo nacimiento. Tú has querido que del corazón abierto de tu Hijo manara para nosotros el don nuncial del bautismo. Primera Pascua de los creyentes, puerta de nuestra salvación, inicio de la vida en Cristo, fuente de la humanidad nueva. Del agua y del Espíritu engendras en el seno de la Iglesia Virgen y Madre un pueblo de sacerdotes y reyes, congregado de entre todas las naciones en la unidad y santidad de tu amor. Por este don de tu benevolencia, tu familia te adora y unida a los ángeles y a los santos, canta el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, santo es el Señor, que nos está en el cielo y la tierra de tu gloria.
Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su victoria sobre el pecado, el mal y la muerte. Y con el Papa Francisco, con nuestros obispos José Manuel y Sebastián, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Isabel Ayala, Ginesa Ibáñez, Manuel Ruiz, Sotero, sacerdote, y a todos los difuntos de la Hermandad de Jesús Nazareno, y a todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador,
Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Con tu mirada de amor me enseñas que este mundo depende de la fe que tenga yo. Cansado y abatido por las penas, asustado del dolor que impera el corazón, de rodillas hoy te pido que llenes mi existencia, que des brillo a mi pobreza.
Saliendo del pretorio, marcha una procesión con rumbo al Calvario, sufriendo va un varón, la cruz sobre su espalda, llagándole está, no puede caminar. Latigazo sobre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito, levántate maldito, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito, perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de ellos ten compasión. Sed tengo de un amigo, sed tengo de un amor, sed tengo de un hermano que tenga comprensión, que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. Oremos dando gracias al Señor. Oh Dios, luz que alumbras a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con la claridad de tu gracia, para que seamos capaces de pensar siempre y de amar con sinceridad lo que es digno y grato a tu grandeza. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Don José, ¿tiene usted algo que decir? En una ocasión, Jesús hizo una experiencia apostólica con los discípulos y los mandó, dice el Evangelio, de dos en dos, a anunciar el reino por los pueblos y aldeas en torno al lago de Genesaret o de Galilea. Y volvieron entusiasmados. Hemos tenido un éxito ahí, contentísimos. Y le dice Jesús: alegraos no por los éxitos que habéis tenido, sino de que vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Pues así, todos los que hemos sido bautizados
y seamos cofrades de esta o de la otra, en este caso de Jesús Nazareno, tenemos una identidad fundamental que nos viene por el bautismo y que es don y regalo de Dios. Ser llamados a ser y a vivir como hijos de Dios en plenitud. Podéis ir en paz. Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde vives?